buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda etapa de las primeras jornadas sobre vídeo contemporáneo que estamos celebrando en colaboración con la NAU, donde nos encontramos hoy en su aula magna, la Universidad de Valencia, y la primera sesión que hemos celebrado en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, en torno a la exposición la eclosión del vídeo contemporáneo, recordando Vico Inter 83. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso de la Torre, teórico y crítico de arte, especialista en arte contemporáneo, que ha comisariado más de un centenar de exposiciones. Ha sido realmente un placer poder contar con su colaboración como especialista en arte contemporáneo y su vinculación al mundo del vidrio, en el que está trabajando y profundizando en los últimos años. Ha estado en relación con instituciones de la categoría del Centro Pompidou de Málaga, del Reina Sofía, el Museo de Teruel, la Universidad de los Andes, la Universidad de Córdoba, y ha colaborado especialmente también con muchas galerías de arte de la capital y de otras ciudades de España y del extranjero también. Es un especialista sobre todo en la obra de Gerardo Rueda y de artistas vinculados al entorno del Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, de arte abstracto, Palazuelo, por ejemplo, y también ha trabajado en colaboración con el MACBA en algunos momentos y con otras muchas instituciones vinculadas a ese mundo del arte contemporáneo del momento nuclear de los años 60-70 en torno al Grupo de Cuenca. En 2012 fue invitado por la Universidad de la Sorbona para un coloquio internacional, también relacionado con el arte contemporáneo español y en fin, realmente pues, nos encontramos ante una persona de un nivel de conocimiento en relación con el arte contemporáneo español de lo más prestigioso, y que nos complace mucho saber que está dedicando al vidrio una atención muy especial, como vimos en su exposición celebrada en el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón y después en La Granja, sobre pensar en vidrio, y en otros momentos en los que ha ido colaborando con esta disciplina que se va abriendo camino ahora en nuestro entorno del arte contemporáneo. Tiene un currículum muy, muy denso y no sé, Alfonso, si quisieras destacar algo más aparte de lo que hemos ido hablando, pero ya ha trabajado con la obra de muchos de los artistas que sabemos que también trabajaron con vidrio, como es el caso de Oteiza, etcétera, o Jaume Plensa hasta la fecha, y otros artistas muy destacados, que seguro que en su intervención pues va a hacer mención de ellos y nos va a abrir muchas puertas a este interés y a esta profundización que vamos haciendo entre todos en relación con el vidrio contemporáneo. Pues no sé si quieres añadir algo más. No, darte las gracias y dar las gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde, y durante mis palabras aparecerán algunos otros elementos biográficos. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Conozco a Cristina Jiménez, ya digo, a quien doy las gracias nuevamente, hace ya muchos años, porque le acompañé en el conocimiento de esta aventura que ya se puede ver plasmada en la exposición Vico Inter, luego la referiré también. Y sin quererlo nos unió eso que Manolo Millares llamaba un amigo sin rostro, que era Joaquín Torres Esteban. Digo sin rostro porque no le llegué a conocer, pero sin embargo nos unía una aventura común a la que llamamos 6 escaparates. Sobre este asunto escribí un texto que se llamaba Silencio en la gran ciudad. Un día me aclaró Cristina que este personaje que mira estupefacto al vidrio era el propio Joaquín Torres, a quien yo... Bueno, decía que este personaje que aparece aquí era el propio Joaquín Torres, de quien yo pensé era un transeúnte estupefacto. Los estupefactos deben ser los que están detrás, porque él era un hombre, luego lo referiré, un excelente conocedor del arte contemporáneo. Consiguió la proeza de
impulsar uno de los principales, lo que ahora se llamarían intervenciones de artistas o site specific, inaugurados un domingo 17 de marzo de 1963 en la calle Preciados. Ahí participaron Manrique, Millares, Rivera, Rueda, Sempere y Pablo Serrano. Justamente el impulso de Joaquín Torres y de Manrique fue fundamental para esta aventura. Ahí está la fotografía limpia sin los títulos y el escaparate de Rueda, por poner un ejemplo de ello. Luego pasaré un poco por este tema de Joaquín Torres y sus intervenciones. Al final el escaparate es el Gran Vidrio, por eso seleccioné esta foto, es el lugar insólito ya, en fin, querido por los surrealistas, citado por De Quirico, un elemento que Breton considera fundamental para el lenguaje también surrealista. Gracias también al Jaume Coll, al doctor Jaume Coll, que nos ha recibido en el Museo Nacional de Cerámica, gracias a María Luisa Martínez, a quien me unen a aventuras curatoriales, principalmente la que ha dicho antes Cristina, la exposición que comisarió ella misma y a la que me invitó a escribir, luego la referiré. Y también gracias a esta universidad, a la que he acompañado en diversas ocasiones por diversos motivos, entre otras, una exposición que viene bastante al caso en estos tiempos, que se tituló Ni cautivos ni desarmados, en torno a la violencia y el dolor en el arte del siglo XX. Quería dedicar estas palabras a Dan Graham, un artista que falleció hace apenas una semana, aunque no es realmente el objeto de mis palabras, que más bien tratan de ofrecer un paseo libre por el arte contemporáneo español, aunque ya percibirán cuando termine que ese viaje tendrá algo de aire de reflejos en el vidrio, porque será el arte español. Pasaré por el gran vidriero, Marcel Duchamp, pasaremos por el surrealismo, volveremos al arte español y casi concluiremos con Klee y con Javier Pérez. Pero Dan Graham entendió que el vidrio era un lugar de activación del espacio, en donde esas formas como recintos inconclusos permitían que el espectador activase la contemplación. De alguna manera era un juego constante de la percepción, por eso se lo quería dedicar a él. Cuando pensaba en estas palabras, venía primero a mi cabeza este libro, que lo cité también en el texto de Pensar en el vidrio. Mi texto, ya percibirán, que viaja entre los cristales de la naturaleza y los vidrios, vamos a decirlo así, manufacturados. Pero creo que a nadie se le debe escapar que la principal loa sobre el cristal se la debemos a André Breton, quien en este libro, que era ya en 1937, aunque luego veremos algunas referencias también que llegan desde el Manifiesto Surrealista, Breton daba algunas claves que luego recogerá en España Juan Eduardo Cirlot. Decía en l'Amour fou que quería alabar el cristal. No me parece que se pueda recibir una enseñanza artística superior a la del cristal. La obra de arte, seguía Breton, al igual que cualquier fragmento de la vida humana considerada en su sentido más serio, me parece desprovista de valor si no presenta la dureza, la rigidez, la regularidad, el brillo en todo su interior y exterior, en las caras del cristal. Entiéndase que esta afirmación se opone para mí de la manera más categórica, más constante a todo lo que pretende, tanto estética como moralmente, basar la belleza formal en una obra de perfección voluntaria, a la que correspondería al hombre entregarse. No dejo, por el contrario, de ser llevado a la apología de la creación, de la acción espontánea, y esto en la medida en que el cristal, por definición inmejorable, es la expresión perfecta de ella. La casa en la que vivo, mi vida, la maison que j'habite, ma vie, dice, lo que escribo, sueño que aparece de lejos, como aparecen de cerca estos cubos de cristal de roca. Esos cubos de cristal de roca me vuelven a hacer recordar. Bueno, ilustré estas palabras también por eso de la casa que habito mi vida, con esto que es bien conocido y bien transitado por muchos de ustedes seguro, que es la casa de vidrio que está en París, en la calle Saint-Guillaume, obra de Bernard Billowet y Pierre Chagon en el 31 de la rue Saint-Guillaume,
me gustaba esa relación de la casa que yo habito mi vida con esta casa de cristal. Decía que cuando pensaba en estas palabras, pues me di cuenta de que realmente mi relación con el vidrio había sido más antigua de lo que yo pensaba. En parte, las palabras que ahora pronuncio tienen que ver con esta exposición que ya digo, comisarió María Luisa Martínez, directora del MAVA, en el año 2016, y que luego itineró al Museo de la Real Fábrica de la Granja. Creo que si alguna cualidad tenía el texto ese que escribí, era ser una reflexión muy libre, y creo que era algo novedosa porque era poco transitada, y hablaba de esa relación del vidrio y el arte contemporáneo en el contexto español. Creo que desde ese texto, además del encuentro con ese amigo sin rostro, dije antes, Joaquín Torres, empezamos a hablar Cristina y yo, y ella me hablaba y seguí a veces con algún sobresalto, ese deseo suyo de recuperar la hermosa exposición Vico Inter que les invito a visitar, casi como decía Saura de Antonio Pérez, en el vecino de enfrente, en el Museo Nacional de Cerámica. Y en ese texto escribí que con la mística surreal llegaba una nueva acepción de la belleza propulsora de inquietudes y extendida inapelable hacia la creación del siglo XX. Una belleza no exenta de pavor y por ende sobrecogedora. Una magnificencia trémula y plena de misterio. Belleza convulsa o no sería, es sabido que proclamaron los seguidores de Breton, el cristal era el punto de encuentro perfecto, un elemento de la naturaleza para incorporarse a la obra de arte. Ese escrito se titulaba justamente Elogio del Cristal o La Maison que David Mabie, ya saben por qué. Y esta conferencia de hoy la he titulado Vibra aún cristalina sonora. Ese título viene de un poema del artista Pablo Palazuelo, uno de los artistas que ha tratado el tema del cristal, luego lo explicaré más a fondo a través de una de sus series llamadas Cristalografías. Y el decir esto me llevó a recordar un amigo que tengo, palazuelino, o sea, muy aficionado a la obra de Palazuelo, que es un gran geólogo americano, Richard Knight se llama, y Richard siente siempre mucha afinidad entre sus conocimientos científicos sobre la geología y la obra de Palazuelo. El poema de Palazuelo, completo, el verso, dice: salta aún astringente, oscuro ardor, vibra aún cristalina, sonora contracción. Lo publicó en Cuadernos Hispanoamericanos en 1967 y lo republicamos en la antología de poemas de Palazuelo que se llamó Inextinguible Llama, que se publicó hace 5 o 6 años. Luego recordé también que en los años 90 un arquitecto valenciano, Magín Ruiz de Albornoz, junto a un taller llamado Vítrea, dirigido por Henri de Sanet, invitó a los artistas Bonifacio, Rueda, Torner y el propio de Sanet a la realización de las vidrieras de la Catedral de Cuenca, una experiencia que viví en primera persona, acompañando evidentemente a Rueda, que tituló sus vidrieras de la tierra al paraíso. Y tuve ocasión de reflexionar con Torner sobre las suyas en una exposición que hicimos en la Catedral de Cuenca, que se llamó Torner Entrópico en 2015, que recoge una investigación. Antes hemos hablado del libro de Víctor Nieto Alcaide, pues de alguna manera uno volvía a pensar en la historia de la vidriera contemporánea. Ahí hay, por ejemplo, en esa exposición y en ese catálogo Torner Entrópico había mucho recuerdo a la capilla de Saint Paul en Vans. Y estas son unos fragmentos de las vidrieras de Torner, unos detalles de la vidriera de Torner en Cuenca, que se publicaron en una revista que se llama Tectónica, en donde refería todo este asunto de las vidrieras de Cuenca. Antes decía que uno pensaba en eso que he llamado la herencia de Joaquín Torres. Voy a volver a una carpeta de detrás que he llamado Joaquín Torres.
por explicarlo sucintamente, hace unos años tuve acceso a un conjunto fotográfico de lo que habían sido los escaparates del Corte Inglés desde los años 60. Ese había sido el lugar de trabajo de Joaquín Torres. Y de alguna manera le homenajeé tanto en ese comienzo que llamé Seis Escaparates, como en otro lugar que llamé de los 50s, hablando de la década de los 50, y entre miles, les aseguro, de fotografías, seleccioné algunas que voy a pasar deprisa, en donde demuestran que Joaquín Torres era un hombre excelentemente informado. Antes hablaba con María Luisa de cómo ese mítico escaparate con el que gana la medalla internacional del escaparate en París en 1967 se titulaba Noche y Día, que es el título con el que Dalí hace también un escaparate. Pero pasaré deprisa por estos escaparates en donde, aunque son de uso comercial, no como los site specific, demuestran que no podía ser otro que Joaquín Torres el que evidentemente sabía quién era Vasarely. Y realmente los escaparates rinden un homenaje, aunque veremos que el objeto es la moda, solamente el conocimiento de alguien como Joaquín, muy informado en el arte de nuestro tiempo, podía atreverse a hacer estas auténticas locuras en lo que podemos llamar la pacata España, por lo menos, en fin, de que desde luego lo era en lo visual. Aquí vemos unos escaparates con zapatos, unos escaparates surrealistas en la estela de José Caballero. Paso rápido, que son 20. Escaparates con temas primitivos, ya sabéis que los indalianos, la DAC, Parpalló, el tema de las cuevas primitivas, en fin, había ocupado a Georges Bataille, a Maurice Blanchot, etcétera, ¿no? Y los paso deprisa para que veáis esa mirada que sobre el arte, este collage también un poco a lo Rosenberg, todos tenían por objetivo la venta, pero se desarrollan en un ámbito en el cual demuestra conocer el love art, el constructivismo, etcétera. Joaquín Torres había conocido la obra de Sempere a través de Antonio Fernández Redondo, que era uno de sus grandes amigos, artista leonés, que fue de las primeras personas que me habló de Joaquín Torres en el mundo. A lo Frank Stella. Y aquí con vidrio, Cristina, estos te los pierdes, como con fanales de vidrio, en la Semana Nacional del Algodón. Estos documentos son absolutamente inéditos. Bueno, antes no he terminado de contar que durante un tiempo accedí, no sé, a 3 grandes cajas de fotografías que puse en orden y seleccioné las que me parecían, pues eso, como más vinculadas a lo artístico. Esta la seleccioné porque Manrique, en esos escaparates que llamé esos escaparates, utilizó esta especie de elementos como móviles. Estaba dedicado sí a la arquitectura, pero como veis Y este surrealista, en el que los maniquíes le brotan hojas del cuello. Ya es primavera, decían. Y estos absolutamente constructivistas en la órbita de, pues no sé, de un rueda, por ejemplo, ¿no? Estos eran unos escaparates que se instalaban en Barajas. Bueno, realmente les puedo asegurar que no era el objetivo el hablar de los escaparates, pero realmente en el momento en que, a partir del año 2005, durante 15 años, he estado haciendo un programa curatorial de tipo site specific, es decir, invitando a artistas en torno a un lema a trabajar en esas cajas vacías que, a diferencia de lo que antes hemos visto Joaquín Torres, no tenían por objeto la venta, es decir, no había anuncios, no había logos, no había objetos a la venta, sino que realmente era la puridad del escaparate. Y en el año 2008, bajo el título de En torno a lo transparente, era un programa que lo hacía con ARCO, con el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento y la Comunidad, pues invité a artistas que habían trabajado con el vidrio o bien con las transparencias. Era el caso de Sicilia. Sicilia hizo una bonita pieza que tituló Esta distancia que nos mira,
en donde se unían los cristales, las proyecciones, los espejos, etcétera. Era una pieza hipnótica francamente bonita. E invité a un americano de origen polaco, Tim Wyszowiecki, que le conocí porque había hecho en el edificio de Vuitton, en los Campos Elíseos, esta especie de trabajo con vidrios en la subida de las escaleras. Y él hizo una pieza francamente hermosa que llamó Alfa, en donde utilizaba, además de vidrios, espejos, proyecciones, fluorescencias de colores. Aquí se ve el de Eva Log, ese donde pone Peroló, porque Eva Log, que era una de las personas, uno de los artistas que había utilizado el vidrio, luego veremos un ejemplo, sorprendentemente pasó a analizar otro tema que era el vidrio como lugar de vigilancia, vamos a decirlo así. A través de un sistema de cámaras iba apareciendo esas palabras. Esta pieza de Morandi me sirve para que esa invitación que había hecho, que no se cumplía en su puridad, sí se cumplió en el caso de Sinaga. Esto es un bodegón, un agua fuerte de Morandi, que me evocaba esta hermosa pieza de Fernando Sinaga, que en el caso del siguiente programa, que se tituló Objeto sin objeto, en 2009, presentó La visión alterada y cumplía con uno de los propósitos que más me gustaba de estas intervenciones, que era el uso de elementos mínimos para crear sus intervenciones. Eran tan mínimos como que utilizaba elementos del propio almacén y que homenajeaban a una serie conocida que luego creo que pasa al final, de Rodchenko. Solamente se sirvió de objetos de vidrio, de su reflejo. Había estudio tanto en los objetos elegidos como en la reflexión que provocaba la iluminación. Esto ya es Rodchenko a quien homenajeaba. Claro, antes citaba a los surrealistas y a l'amour fou, al libro este de Breton, la fotografía de Man Ray de Brassai para ese libro, o la de Man Ray sobre Cadaqués por los años 30, en este recorrido que podemos llamar transversal a través del vidrio, hasta llegar a los vidrios hechos mermelada. Por cierto, era así como Duchamp llamó al gran vidrio, que como saben se rompió en numerosos transportes. Lo cuenta en un bonito libro que les recomiendo, de conversaciones con Pierre Caban, y cómo Duchamp asumía esa ruptura como un elemento más de la obra. Luego he recordado, viniendo también para acá, cómo leyendo algunas palabras de Joaquín Torres, él admitía también que esas imperfecciones que a veces le sucedían en sus piezas iban también a veces a favor de la pieza. Luego les enseñaré también algunas fotografías relacionadas con el vidrio, que podemos llamar fotografías no objetivas. Pero realmente, estas son las fotografías de Cadaqués, de Man Ray, luego hablaré un rato de Cadaqués. Realmente les pondré un minuto de esta pieza, que es, yo creo, uno de los grandes homenajes al vidrio, que es de Raymond Hines, se titula, como ven, Etudes Salió, con música de Pierre Schaeffer, y que supone, yo creo, una de las más bonitas reflexiones. Esto es fácil de encontrar, está en el archivo del INA, que es el Instituto Nacional Audiovisual Francés, y les pondré un minuto al azar, porque repite un poco la secuencia, y les recomiendo a lo que llamo filovidristas, aquí hay algunos eximios, les recomiendo que lo sigan. Puesto al azar porque la pieza es muy similar. No sé si llegamos a oír la música de Pierre Schaeffer, que creo que no tenemos la música. Bueno. Son como 5 minutos de un bonito trabajo en donde los vidrios se juntan con elementos de color. Es de 1960. Y ya digo que es fácil encontrar en los archivos del INA. Raymond Hines, que fue uno de los afichistas lacerados con Mimo Rotella, de esos artistas que hacían esos trabajos con los carteles de las calles
que encontraban como rotos. Esta pieza es de Javier Pérez, uno de los artistas que quizás contemporáneamente más haya tratado con el asunto del vidrio. Es una corona que está en la Catedral de Anvers, en Bélgica. Luego terminaré mi conferencia hablándoles de ellas también. Son espinas de vidrio, ya lo perciben, con cristal de Murano. Además de la corona, él había hecho antes una pieza que se llama Carroña, de cristal de Murano también. Ahora justamente coincide, lo estaba comentando antes, que estamos preparando una exposición suya para el Cubo Donostiarra a partir del 10 de junio, que les recomiendo porque realmente es el trabajo de un artista muy singular y más para lo que podemos llamar nuestro contexto. Esta es Lamentaciones 2007-2009, que eran 17 campanas de vidrio con mecanismos y música, que se presentó en la Catedral de Burgos. Creo que el catálogo lo tenéis ahí en la exposición Vico Inter, me ha parecido ver antes. Y esta pieza es de Eva Loz, como El silencio de una gran orquesta, del año 95-96, una instalación formada por 15 piezas de vidrio, que como veis se relaciona formalmente con la pieza de Javier Pérez también, o la de Javier Pérez con ella, puesto que la de Eva Loz es anterior. Y realmente entre las piezas en las que se utilizan vidrios que más me gustan están estas piezas de Carmen Calvo, que son lo que podríamos llamar unos conjuntos de vidrio que utilizan una masa que los reúne. Podemos decir que, siguiendo una cosa muy hermosa que dice sobre ellas el crítico Jean-Jacques Lebel, no son pura belleza, sino que claman al silencio, a la resistencia y a la insurrección, porque realmente estas piezas de Carmen Calvo, que están hechas con botellas de vidrio rotas para luego reunir esta especie de gran collage, vienen desde la evocación de esos paseos extramuros en Valencia, esas vallas que proclaman a la venganza, a la sangre, coronadas con cristales rotos para, evidentemente, rasgarse las manos. Claro, referir el vidrio obliga a mencionar a Nacho Criado. Esto es una pieza también de Carmen Calvo. Yo no he hecho El mal, del año 98, que tiene como espejos un reclinatorio. Está fotografiada en su antiguo estudio de la calle Santa Isabel, es ese lugar tan singular. Y las piezas de Nacho Criado, en fin, escogí algunas al azar, entre otras cosas porque nos desplazan hacia un viaje inmediato, que es el viaje hacia Marcel Duchamp. Nacho Criado hizo una exposición, en fin, fundamental para este asunto. Esta pieza se llama Pieza de esquina, del año 96. Esta es una de sus piezas en la exposición que evocó esta gran exposición. Esta fue del año 91 en el Palacio de Cristal. Y ya percibirán ustedes que no quiero hacer un relato completo, sino señalarles ciertas piezas que me parecen singulares dentro de ese contexto de artistas de nuestro tiempo, especialmente en el arte español. Claro, estaríamos obligados a mencionar a Cruz Díez o, por qué no, a David Magán, que creo que es uno de los artistas jóvenes que con mayor insistencia ha tratado el tema del vidrio. Aunque muchas veces ha trabajado con policarbonatos y con piezas translúcidas, le pedí estas piezas, que son piezas de vidrio, ¿no? De vidrio de colores, claro. Y realmente como una experiencia singular, bueno, siempre que hablo del vidrio me acuerdo de una gran olvidada que fue Elvira Alfageme, quien lo hizo ya en los años 70, de Eduardo Sanz, que estaba también recordado en Vico Inter, de Lidia Benavides con su burbuja de cristal, o de esos agujeros vítreos de Jordi Alcaraz. Y esta pieza que se llama La custodia del cubata es como una especie de sorna sobre las custodias andaluzas de los pasos de Semana Santa y demás.
es de un equipo efímero que constituyeron Miki Leal, Juan del Junco y Fernando Clemente, que llamaron The Richard Channing Foundation. Se llama La custodia del cubata, y puse 2 fotos para que vieran un poco la dimensión. Juan Eduardo Cirlot recogía las palabras por las que comencé de Bretón, un libro que les aconsejo, que se publicó en los años 50, en el año 58, Diccionario de Símbolos Tradicionales, un libro rico, podemos decir casi estupefaciente, también para la cultura de aquel tiempo. Se lo ha republicado, lo ha vuelto a publicar Siruela recientemente. Y Cirlot recogía un poco las palabras de Bretón, decía que como las piedras preciosas, el cristal es un espíritu, es un símbolo del espíritu y del intelecto a él asociado. Es interesante la coincidente veneración mostrada hacia el cristal por los místicos y los surrealistas. El estado de transparencia se define como una de las más efectivas y bellas conjunciones de contrario. La materia existe, pero es como si no existiera, pues se puede ver a su través. No hay dureza a la contemplación. Y concluía Cirlot con una misteriosa frase: no hay resistencia ni dolor. Amanece en el Cap de Creus, brillan los cristales, refulge el mar, esa roca de sílice amanece en un extremo del mundo. Es casi un delirio geológico junto a Cadaqués, es el lugar por cuya ventana mira la hermana de Dalí, Ana María. Es un espacio irreal, un lugar de las ilusiones del ver, tanto el agua como esas ígneas rocas que se iluminan al comenzar el día, que las ha pintado Magritte en este cuadro que se llama El tiempo amenazante, Le temps menaçant, y que fotografían Man Ray o Cartier-Bresson. Luego lo explicaré, es el lugar donde recala también el gran vidriero Marcel Duchamp. La belleza, ya hemos dicho antes, sería convulsiva o no sería, por eso fotografían para el artículo de Bretón, el número 5 de Minotaur, 1934, y de ahí son también, ahí se recogen esas palabras misteriosas y cristalinas, que eso de la maison que j'habite ma vie me devuelve hacia los iglús también de Mario Merz. Sueña el surrealista la casa que habita, su vida, y resplandecen esos cubos como gemas de sal. Realmente, Bretón había quedado cautivado por el cristal. Lo menciona en la Moufou, en la Beauté Sera Convulsive, lo menciona el diccionario surrealista, lo menciona en el manifiesto, pero escribe un bonito poema en la revista Dada, 1920, dedicado al cristal de Bohemia. Y realmente es el único momento en que el iracundo Bretón, el jefe de los surrealistas, se revela proustiano, melancólico, casi por única vez en su vida, entre lo mucho que he leído de Bretón. Les traduzco el poema, que es sincopado. Del vaso en cristal de Bohemia, del vaso en cris, del vaso en cris, del vaso en cristal, del vaso en cristal de Bohemia, 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 Emia, Emia, sí, Bohemia. Del vaso en cristal de del vaso en cristal de Bohemia, con las burbujas que de niño soplabas, que de niño soplabas. Del vaso en cristal de Bohemia, con las burbujas que de niño soplabas, tú soplabas, sí, que de niño tú soplabas. Ya está, es todo el poema. Alba efi, alba efi, alba efímero de reflejos, alba efi, alba efi, alba efímero de reflejos. Esta es la portada de Minotauro, esto es una pieza de Pevsner. Pero realmente el gran vidriero del siglo XX fue Marcel Duchamp, a quien en vez de llamarle Marcelo del Campo, uno le apetecería llamarle Marcelo del Vidrio, Marcel du Vitre. Es el gran vidrio de Duchamp, ese visitante de las rocas refulgentes de ese primer lugar donde centellea el sol. Y encontramos habitualmente a Duchamp fotografiado junto a ventanas o vidrios,
todos esos vidrios que, estos en Cadaqués. No le importa fotografiarse junto a esa rotura del vidrio, el vidrio hecho mermelada. Esos vidrios que viajan entre el ojo, la geometría, la perspectiva, las sombras y que proponen una singular inmersión que va entre lo tridimensional y lo que podemos llamar cuadridimensional. Él será el gran vidriero del siglo XX y además explicará, luego lo leeré, que el vidrio tuvo relación con su abandono total de la pintura. Se desvanece la tela entonces en esa maquinaria especular de sombras portadas, ya saben que lo llamará un retardo en vidrio, un retard en vitre. Aparece el ready-made y al cabo será el espectador. Estas son unas fotografías de las sombras de gran vidrio fotografiadas por quien les habla. Será el espectador cooperando hasta que el azar lo resquebraje quienes construyan un nuevo mundo. Duchamp, decía Jean Clair, el gran especialista en Duchamp, que será quien lleve el término vidrio a la mayor discusión en el arte contemporáneo. Ya recuerdan todos ustedes, imagino, según hablamos de Duchamp, esa ampolla de serum fisiológico vaciada que encerrará para siempre el aire de París, 1919. Se le rompen los vidrios, pero como le pasó a Ucalele en la exposición Pensar en el vidrio, esa rotura será una nueva técnica a sumar. Ya saben que Chusco le dijo a Pierre Cavin, aquello se hizo mermelada. Y las piezas de vidrio de Duchamp son numerosas, les paso algunas, en fin, les traduzco al español por Glissier, conteniendo un molino de agua con metales vecinos, 1913. Este está sosteniéndolo. Esta pieza, Trois Estoppages Talon, los 9 moldes málicos que se vinculan al gran vidrio, otra pieza vinculada al gran vidrio, a mirar de otro lado del vidrio, desde un ojo de cerca durante casi una hora, y por supuesto que piezas esenciales son las rotativas con placas de vidrio de 1920 y 1925. Este personaje que aparece entre este positivo y este negativo de la misma fotografía es el propio Duchamp. Ya digo que el vidrio en Duchamp es fundamental porque supondrá el abandono de la pintura. Lo explicaba el propio Duchamp a Pierre Cavin nuevamente. Cuando pintaba, decía Duchamp, utilizaba un grueso vidrio como paleta, y al ver los colores desde el otro lado comprendí que allí había algo interesante desde el punto de vista de la técnica pictórica. La pintura se ensucia, se amarillea o envejece al cabo de poco tiempo debido a la oxidación. Ahora bien, mis propios colores se encontraban totalmente protegidos, por tanto, el cristal era una forma de conservarlos a la vez puros y bastante tiempo sin cambios. Inmediatamente apliqué esta idea al gran vidrio. Al ser transparente podía dar su máxima eficacia a la rigidez de la perspectiva. También hacía prescindir de toda idea de pasta, de materia. Yo quería cambiar, tener un nuevo acceso. Era una pintura sobre vidrio, pero no era una pintura. Me había alejado de la idea tradicional del pintor con su pincel, su paleta, su trementina, una idea que ya había desaparecido de mi vida. Desgrana la espiga de cristal su cosecha transparente, es un verso de René Char en Furor y Misterio. De cristal era el corazón de Pierre Reverdy, en un hermoso libro, Mi corazón de cristal, es un libro de escritos. Este verano el bosque será de cristal, decían en el manifiesto surrealista. Y también en el diccionario surrealista, un hilillo de leche infinito brota de un seno de vidrio. Es la luna un maravilloso vidriero. Y realmente con la mística surreal se incorpora el vidrio a una nueva belleza que es propulsora de inquietudes, extendida hacia la creación del siglo XX, esa belleza no exenta de pavor y sobrecogedora, ya saben, convulsa o no sería. Y el cristal era un punto de encuentro perfecto, un elemento de la naturaleza para incorporarse a la obra de arte. Ya sabemos que el cristal le pertenece a la naturaleza, y no vamos a insistir en la importancia que la naturaleza, como nos recordaba Robert Rosenblum en aquel mítico artículo de lo sublime abstracto,
estuvo siempre en el origen del expresionismo abstracto. Fue una inapelable puerta abierta a nuevas perspectivas en el mundo de la fotografía y la imagen que Brassai había completado con esas fotografías que vimos antes de madréporas y cactus. Ya decía Fox Talbot que la naturaleza era un gran terreno de maravillas que superan el entendimiento. En este punto, desde el comienzo del loco amor de Breton por la naturaleza, esas palabras fecundas sobre el reino sensible de la naturaleza, algunas imágenes fotográficas llegaban estos días a mi memoria. Por eso de estas fotografías que podemos llamar no objetivas, esta es la de una fotografía de Arthur Siegel, otra fotografía de Etienne Viotti, todas ellas con el asunto del vidrio. Y antes vimos a Raymond Hines, esta fotografía también de vidrio suya. Y por supuesto que recordando uno tiene que volver hacia Joseph Sudek, aficionado a estas fotografías de reflejos en vasos y copas, que claro me devolvía también hacia nuestro Chema Madoz. Antes le dije que Cristalografías era un título de Palazuelo para sus obras, para una serie de dibujos. Y no era extraña esta pasión por el cristal en un autor que le fascinaba la naturaleza. Él había leído estas dos piezas, esta se llama Red, en el sentido de estructura, esta se llama ya Cristalografía. Y claro, no era extraño en un artista que solamente había leído muchos libros, pero solamente declaró haber leído es decir, entre los muchos que leyó y ocultó como clave de su trabajo, el que reveló haber leído y haberle fascinado fue este libro de Novalis, de los discípulos Sensai, que ilustró Paul Klee y que prologó Stephen Spender. Es una edición de 1949 que se hallaba en la biblioteca del pintor. Es una obra que le conmocionó a Palazuelo. Realmente el origen de su pintura abstracta tiene mucho que ver con este mundo de Paul Klee, en donde escribía Novalis que la realidad parece un gran criptograma que es esquivo para el conocimiento. En este libro se entrecruza lo visible y lo invisible. Es una poesía del espíritu, un desconcertante torrente de metáforas. Y Klee, dibujando estructuras de cristal en ese libro, pequeños países cristalinos, esta pieza es una pieza que está en el Kunstmuseum de Basel, Crystal Gradation, le sirvió para que Palazuelo pudiera hablar de que sus simetrías eran vitales, dinámicas, más musicales. Y entonces el propio Palazuelo explicó esa fascinación por esa obra de Novalis, por la obra de Klee, y lo relacionaba con el cristal. Klee es atraído hacia lo vivo, lo orgánico, y presiente que incluso, decía Palazuelo, las estructuras de la materia inorgánica como los cristales forman parte de lo viviente. Muchas de mis formas, seguía Palazuelo, pueden recordar las distintas caras de las piedras preciosas, porque éstas están talladas geométricamente. Ese era el caso que les puse antes de Red. Creo que todo cristal, y sobre todo estando tallado, tiene una bipolaridad energética. Durante una exposición en Suiza, un gemólogo con el que estaba hablando me dijo que en las preparaciones de cristales para la observación microscópica aparecían algunas formas inesperadas casi exactamente iguales a las que se veían en mis obras. Y recuerdo que mencionó diversos cristales, entre ellos el cristal de roca. La sensación de brillo, claridad o intensidad puede ser el resultado de la actividad de la energía estructural de formas geométricas complejas. Camino de la conclusión de mis palabras, les quiero recomendar a otra artista, una artista que se llama Félicie Destienne-Dorbes, que ha trabajado en Francia principalmente, una pieza muy hermosa que hizo en Nimes llamada Cristal, otra pieza que hizo en La noche en blanco en París llamada Monolith, que ha trabajado mucho con la música de Frédéric Nogray,
que a su vez procede de música realizada con cuencos tibetanos de cuarzo. Esta pieza que les he dicho que se llamaba Corona, de Javier Pérez, con la que voy a concluir, realizada en 2011, está en la Catedral de Anvers. Y curiosamente fue un reverendo, Bar Pepen, en fin, quien ejerce de deán de la catedral, quien nos explicó esta corona, y en estos tiempos convulsos quería leerles lo que decía el reverendo Pepen sobre esta corona. Esta luz nos llama a replegarnos en nosotros mismos, a escuchar un misterio, el de nuestra interioridad, en un silencio que no es mudo, sino murmullo de lo indecible. Es una luz que nos pone en presencia de la claridad, una fuente insondable cuyos destellos abrazan nuestras propias astillas. En cuanto a mí, me atrevo a esperar que esta corona brille la luz que muchos se inclinan a extinguir. Gracias por su escucha. Muchísimas gracias, Alfonso. Apasionante, bueno, sí, un panorama amplísimo. Como dices, no exhaustivo, porque realmente siempre nos sorprende. El vidrio vuelve a aparecer una y otra vez, ¿no?, en nuestro día a día y en la obra de tantos artistas destacadísimos que has mencionado. Muchísimas gracias, de verdad. Muy, muy interesante. No sé si alguno de los presentes y asistentes quiere hacer alguna pregunta en relación con el contenido, si tienes un momentito para... Sí, claro. Para que podamos debatir al respecto. Bueno, yo creo que nos has dejado también muy impactados, porque realmente para muchos de los asistentes hay gran parte de novedad en lo que nos has narrado, incluso para mí, de muchos descubrimientos. Muchísimas gracias. A vosotras por la invitación. Estas imágenes también de Torres a mí me han parecido magníficas. Verdaderamente es un material documental inédito. Yo creo, ¿no?, que queda ese capítulo por hacer en Vico Inter, que está extraordinariamente bien explicado, pero hay una cosa que se escapa, que es cómo ese trabajo, de lo que al final él acaba imponiendo verdaderas intervenciones en los escaparates. En fin, yo creo que cualquiera que ha asistido, en fin, de esos escaparates que hemos visto, son plenamente contemporáneos, ¿no? Bueno, a mí me encanta el de Vasarely, sí, que digo que magnífico. Que digo que es de Vasarely. Me recordaba mucho la exposición del Thyssen. Pero realmente lo que demuestra es un hombre extraordinariamente bien informado, algo que lo referís cuando habláis de Vico Inter. Y curiosamente, cuando hicimos la reconstrucción facsímil de las intervenciones de los 6 escaparates, Manrique, Millares, Rivera, Rueda, Sempere y Pablo Serrano, habían causado una auténtica conmoción en la vida madrileña. Imagínense la calle de Preciados, y sirva de ejemplo el escaparate de Millares, que eran unos bidones de alquitrán con alpargatas colgadas, y por los efectos calóricos de los focos, el alquitrán, aunque estaban vacíos, siguió chorreando, y entonces eso fue una auténtica conmoción. Tanto que hay un reportaje del Nodo, que yo creo que has visto en alguna ocasión. En el tiempo en el que buscamos ese reportaje, el Nodo no estaba todavía digitalizado y al alcance de todos como ahora en la web de RTV, y entonces había que acudir al Nodo a ver los índices, y los índices a veces eran más especulativos que científicos. Pero había uno de ellos que se titulaba Impacto publicitario en la Diana. Y el impacto publicitario en la Diana eran esos 6 escaparates de artistas. Y cuando, claro, lamentablemente, antes lo hablaba con su hijo, con Joaquín Torres, cuando entré en contacto por primera vez con lo que eran, lo he llamado respetuosamente, los epígonos de Joaquín Torres, es decir, la gente que en el año 2000 le había conocido y había trabajado como, pues en fin, como chicos, ayudantes y demás, que estaban a punto de jubilarse.
Y llegué a contactar con uno que vivía en León, es decir, fui a León a hablar con él, y él me contaba, está narrado en el catálogo ese que tenéis en Vico Inter, él me contaba, vino Joaquín Torres con César Manrique, que me trajo recuerdos de mi hermana, de Lanzarote. Es decir, era un hombre plenamente integrado, porque Manrique era, ¿cómo lo diremos? Era, vamos a, en fin, para entenderlo de sopetón, era como nuestro Warhol. Era el hombre, cuando uno se lee la prensa de la época, se lee fiestas que hacía en una casa que había comprado, en donde se juntaban toreros, cantantes, actrices y orquestas, ¿no? En el año 63 contrata una orquesta que se llama Los Flap, en desagravio a un artista porque no han llegado los cuadros a la exposición. Y entonces Manrique es el hombre invitado a todas las fiestas, es el hombre social por excelencia. Y Joaquín Torres le acompaña y logran convencer a don Ramón Areces, un hombre sin formación universitaria, logran convencerle de que ceda el espacio uno de los espacios más simbólicos de Madrid para que Rueda coloque esos torsos, estaba todo pintado de rosa, Millares lo bidón de alquitrán, Rivera una especie de malla colgante, Sempere una maquinaria que llamó maquinaria inútil, que era una rueda que giraba con un bastón y un bombín encima, Pablo Serrano una pieza que se relaciona un poco con Torres, una especie de bóveda en donde hay un guante que sale, se infla y se desinfla, y una especie de brazo en esqueleto que finge salir del escaparate. Todas esas piezas yo creo que no se podrían haber hecho sin el conocimiento que Torres tenía de la modernidad, ¿no? Y yo creo que ese aspecto es un aspecto a destacar, ¿no? Todas estas fotografías que ya digo, que yo creo que debéis rebuscar entre 2000 y uno llega a la conclusión de que este hombre sabía lo que era el surrealismo, sabía lo que era evidentemente lo que se llamó el arte óptico, cinético, los collages de Rosenberg, el constructivismo, al que era muy aficionado, por cierto. Estas piezas que tienen, sabía quién era Fran Estela, evidentemente. Y realmente se ve que es un hombre, un gran conocedor del arte de su tiempo, y eso es muy importante también. No sé si él vio la obra en vidrio de César Manrique. No recuerdo ahora mismo de qué fecha es, pero está en mi tesis. Tengo que verlo, porque a lo mejor creo que es posterior, ya había fallecido él. Pero César Manrique también mojó de vidrio. También. César Manrique decoró su casa de Rufino Blanco, que es la primera casa, es una revista que sale en Domus, en la revista de Arquitectura. Y su primera decoración, además de algunos elementos de artesanía canaria, eran como grandes garrafas de colores de vidrio. Y cuando se ven las fotografías de ese tiempo, la Fundación César Manrique hizo un gran libro sobre ese tema de lo que podríamos llamar el mundo de interior, el mundo de sus espacios. Hay como mucho también de elogio de la forma de vidrio. Sí, son muchos los vínculos. Una pregunta, ¿cómo no? María Luisa, si quieres el micrófono. Un minutito. Entonces me pongo la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, y enhorabuena por tu charla, pero sobre todo porque a nosotros que estamos muy metidos en el material y en nuestros decálogo, en nuestros número finito de artistas con el que manejamos, tú nos haces mirar más allá y nos abres ventanas y nuevas formas de ver este mundo tan complejo mucho más allá. Bueno, me encantan las fotos que has traído, creo que es una gran aportación. Estas de los escaparates realmente son fantásticas y efectivamente coincido contigo que, bueno, ahí se ve un artista, no solamente un decorador, no solamente una persona creativa, sino que se nota que ha interiorizado la lección de cada una de ellas, la ha hecho suya. En ese sentido, luego ya cuando él desarrolla su obra, ya es plenamente original al 100%, ya no está copiando, ya está creando él. ¿Por qué crees tú entonces que Torres no tuvo la dimensión
que pudo tener otros escultores de su época, pues como estos que hablamos, Palazuelo, Torner, etcétera, cuando además tenía no sé cómo decir, gozaba también del privilegio de la buena relación, estaba magníficamente bien relacionado. Él exponía aquí y allá. En la exposición del MABA, Joaquín nos trajo una enorme cantidad de fotografías que estaba pues con Alfonso Guerra, con la princesa de no sé quién, con el rico y el... Bueno, es decir, una persona extremadamente bien relacionada, y él además tenía don de gentes. Es decir, que esa parte tampoco era. ¿Tú crees que de alguna forma es por la leyenda negra del vidrio? O cuéntanos un poco. Yo creo que realmente esto que he hecho yo hoy, que es extraerle de Vico Inter con vuestro permiso, digo extraerle, en fin, he estado viendo la exposición, os he felicitado y me parece estupendo, pero justamente lo que he querido decir es que además de un excelente, en fin, podemos decir descubridor de técnicas que luego tiene, en fin, seguidores, además de un temprano, en fin, de lenguaje pionero, etcétera, pero que no se nos olvide eso que contaba antes, que cuando uno ve el escaparate ese del año 67 y ve que pone allí Noche y Día, que aparece el título de escaparate, cualquiera que haya visto el escaparate de Dalí sabe que está, en fin, tiene que haber visto el escaparate de Dalí, no se lo podremos preguntar, pero tiene que haber visto, o tiene que haber visto libros sobre él. Y lo que creo es que quizás le falte justamente este capítulo, hablar de él como artista, en fin, podemos decir, extraer toda esa parte de pionero del vidrio y demás y traerle a este lenguaje, ¿no? Porque eso, bueno, esta aventura que cuento someramente de estas fotografías, en fin, la cogí de una caja que si no fuera porque creo que estamos en streaming nos contaría en detalle en qué condiciones estaban todas estas fotografías, ¿no? Además de estar mezcladas con las fotografías, vamos a decirlo así, vulgares, de las rebajas, de los nuevos, en fin, de los nuevos stands, de los calcetines, etcétera. Y en mitad de todo eso estaban estas joyas que digitalicé yo mismo, ¿no? Y claro, si no, bueno, y estas son solamente algunas, yo tengo esto separado en varias secciones. Hay algunas de exposiciones de arte, es decir, él va, digo que debió ser él, puesto que era el director artístico, él va al Círculo de Bellas Artes, coge unos cuadros y los coloca en el escaparate, ¿no? Entonces yo tengo, y hace un homenaje a Goya también, me parece que son 6 capítulos de esta mirada de quien solo podía ser él sobre el arte de su tiempo, que ya digo, no solamente afecta al lenguaje, como estamos viendo, sino que hay verdaderos homenajes a la cultura, al libro, en fin, dice como varias secciones. Hoy solamente he traído, por eso esta carpeta se llama Encuentros con el arte baja. A esta en fin, ya sabéis por qué la llamo así, ya lo he explicado. Y yo creo que una tarea que queda por hacer a lo mejor es devolverle al lenguaje artístico, ¿no? Eso que he dicho también de Duchamp, se le rompen los vidrios y los incorpora, ¿no? Pero igual no, eso no ha sido dicho, ¿no? Como de esa misma aseveración de Duchamp, Torres, en una de las cosas tuyas, leo que dice, bueno, se me rompen a veces los vidrios, sobre el problema técnico, ¿no? Si los pegamentos se ven, no se ven y tal, dice, no, yo incorporo esas imperfecciones, me parece que no pasa nada. Y luego leo a Duchamp que dice, los vidrios volvieron hechos mermelada de un viaje, ¿no? Pero me fotografío con ellos porque esto me parece que es la vida del gran vidrio, ¿no? Así es. Y de todos modos no me tienes que dar las gracias, porque aunque suene como a coqueteo conferencial, estoy aquí por ti. Es decir, gran parte de estas reflexiones nacen en aquella surrealizante exposición, digo surrealizante, primero porque rompías también lo que podemos llamar los códigos del vidrio convencional, invitando a artistas que en algunos casos, o quizás en muchos de ellos, no habían trabajado exactamente con el vidrio, les invitas a hacer nuevo material y me invitas a mí a escribir y luego con la invitación que habéis hecho, gracias Cristina y gracias Jaume, a estas palabras, pues de repente me pongo a revisar. Claro, por ejemplo, me he dado cuenta, antes hemos hablado de Víctor Nieto, que el capítulo de las vidrieras hubiera merecido un capítulo aparte, porque tuve la suerte, o tengo la edad,
de haberlo podido vivir de primera mano acompañando al taller Vítrea de Henri de Sanet, y tuve la suerte de poder vivirlo en primera persona, ¿no? Qué bueno. Pues sí, nos queda mucho camino que compartir y que avanzar. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, en la exposición de la eclosión del vídeo contemporáneo, recordando Vico Inter, está esta eclosión, que no solo la empezó Torres, y ahora pues estamos continuando con más de 500 artistas que vamos localizando poquito a poco, más los que voy a sumar después de lo que te he escuchado. Concha Jerez ha hecho una aportación maravillosa. Sí. En fin, no quiero dejar nombres. Javier Pérez es magnífico también, Castrillo, tantísimos, entre ellos algunos de los que están aquí presentes y que estuvieron en Vico Inter también. Sí. Con lo cual, entre todos, yo creo que podemos seguir haciendo este camino y así confiamos que pueda ser. Muchísimas gracias por tu impulso imprescindible, de verdad, Alfonso. A todos ustedes por su compañía, por su presencia. Bien, gracias.